Buenas tardes, amigos. Pues me ha tocado en suerte hablar del libro digital y desde luego de su gran antepasado, que es el libro impreso. Al respecto hay una polémica intensa, pero me parece que es de alguna manera ociosa, porque por lo menos hasta hoy están coexistiendo muy bien el libro impreso y el libro digital. Quiero hablar un poco de este tema a partir de mi propia experiencia. Yo soy un escritor con más de 35 libros publicados, todos impresos, y con alrededor de 4 o 5 libros digitales. Creo que he sido mucho más afortunado en el mundo de los impresos que en el mundo digital. Ya les explicaré por qué. Pero lo fundamental es hablar de la importancia del libro como vehículo de la cultura, como memoria de la historia de la humanidad. En realidad el libro ha pasado por multitud de ropajes. Empezó siendo de cincel y de martillo, empezó con formas muy rudimentarias, pero es un deseo humano, muy humano, profundamente humano, tener la memoria de los hechos, desde las cuevas rupestres hasta la aparición de lenguajes escritos, articulados, alfabetos, y desde luego pues llegando al momento clave en que se va a desarrollar el libro, que es con Gutenberg. En el tiempo, el libro ha sido parte fundamental, ha ido con nosotros, y creo que es muy difícil de pronto borrar de una plumada a toda esa multitud, a esos millones y millones de libros. Por ejemplo, la televisión aparece en México después de la Segunda Guerra Mundial, hacia 1945-46, y se empieza a desarrollar, claro, con rapidez, y hay una especie de boom. Aparece primero unas cuantas empresas, la que va a dar origen a la muy famosa de Televisa, y algunas otras más modestas. La gente en ese momento opina que la radiofonía va a desaparecer, que la televisión va a borrar con la radio. Sin embargo, hoy, muchos años después, vemos que no ha sido así, que la radiofonía no solo coexiste, sino que ha crecido extraordinariamente. Si nosotros nos ponemos a pensar, los que vivimos en las grandes ciudades, y hoy es un fenómeno muy común, la mayor parte de los habitantes del planeta viven en urbes, viven en ciudades. Es decir, nos ponemos a pensar que una ciudad como esta, como Nueva York, como París, como Madrid, como Berlín, como Londres, como Guadalajara, bueno, pues ahí se queda uno atrapado mucho más tiempo del que se requeriría normalmente para ir de un lugar a otro. ¿Y qué es lo que queda? Queda como solución, pues, oír estaciones radiofónicas. Esto ha sido sustituido desde luego, pero sigue siendo la radio un instrumento vital, no ha desaparecido pues. Nosotros aquí en la UAM tenemos mucho más desarrollado la radio que la televisión. Entonces, bueno, yo pienso que lo mismo nos va a ocurrir. Quiero decirles algo que para mí es muy importante. Yo nací en un mundo sin televisión, estaba dando sus primeros pasos, y en casa había libros, había una pequeña biblioteca, de tal manera que yo me acerqué muy rápido al libro impreso. Me eduqué pues con el libro impreso, me enamoré del libro impreso. Sin embargo, al cabo de los años he podido perfectamente pasar al libro digital. Sin embargo, de pronto cuando veo mis libros digitales, tengo que descargarlos o tengo que darle a alguien el link, pues esto me parece, me entra la nostalgia, porque no es lo mismo regalar un libro impreso a un amigo, o a la novia, a quien sea, que
darle un link. Es decir, lo otro es muy difícil. Ya tuve esta experiencia en la Feria del Libro de Guadalajara hace un par de años. Presentamos una novela mía, se llama Requiem por un suicida, que como libro impreso lleva 6 o 7 ediciones. Sin embargo, cuando pasó al mundo digital, pues no tuvo la misma fortuna. Incluso ha habido unas cuantas descargas, no tiene todo lo que potencialmente imaginamos que se va a dar para un libro digital, para que circule por el mundo virtual. Pues sí, lo podemos de pronto tener en Moscú, en China, en multitud de países y de ciudades, pero la gente tiene que saber de esos libros y este es donde entra, por ejemplo, el principal problema. Tiene que ser ya libros de autores clásicos, de autores muy conocidos, para que de pronto los descarguen, y no todos son descargados gratuitamente. Sí, hay que esperar 100 años a que muera después de la muerte del autor, para que de alguna manera los derechos caduquen y se pueda hacer pues una edición digital. Entonces, con este tipo de problemas, nosotros nos seguimos aferrando al libro impreso. Si ustedes entran a una librería como la Gandhi, como el Sótano, estas grandes librerías mexicanas, se podrán dar cuenta la cantidad de libros que hay allí. Son cientos, son miles incluso, y la mayor parte son novedades. Y estas novedades coexisten con los libros clásicos, con las ediciones del Quijote de Shakespeare, que ahora está conmemorándose su aniversario de muerte, y es asombroso pues que esas librerías que supuestamente tendríamos que ver ya vacías, porque todo lo haríamos a través de una computadora, pues por una o por otra razón siguen estando atestadas de libros y atestadas de personas que buscan leer. No es fácil el tránsito pues para leer en pantalla que para dejar el libro. Hay hasta cierto romanticismo. La vez que presenté en la FIL de Guadalajara esta novela mía, pues estaba lleno, había un público numeroso, la mayor parte era de jóvenes, y lo más sorprendente es que me dijeron, ¿dónde está el libro? Pues ahí está en la pantalla, había una pantalla atrás de mí, estaba el libro, estaba mi fotografía, y alguien dijo, ¿y la dedicatoria? Entonces apareció también una página donde decía, para mis queridos amigos, René Avilés Favila. Pues se quedaron en las mismas, porque hay todavía esta especie de afecto, de amor, de aprecio por el libro, y el libro firmado por el autor. Entonces, bueno, pues ahí no hubo nada hasta que a alguien se le ocurrió que firmara yo las invitaciones para ese evento, y se hizo una cola de 50, 60 muchachos y firmé. Pero lo asombroso es que era un mundo de jóvenes que están familiarizados totalmente con las tablets, con toda clase de pantallas. Bueno, incluso de pronto se topan con un aparato de estos para rostizar comida, y están absortos enfrente a ver en qué momento empieza la película o la serie o lo que ustedes quieran, pero realmente sí estamos viendo una época de pantallas. Lo curioso es que a pesar de eso, sí seguimos buscando el libro impreso. Creo pues que van a coexistir largo tiempo, y creo que incluso, y pienso en las universidades, estamos en la UAM Azcapotzalco festejando pues un hecho cultural importante, Libro Fest, donde participan todas las unidades guameras. Bueno, cada vez que yo, como director de extensión universitaria de la UAM Xochimilco, enfrento a un autor, me pide un libro impreso. Entonces, cuando les digo no hay dinero, no hay recursos, optemos por un libro digital, hay rechazo.
No quieren, se oponen, quieren forzosamente el libro que puedan tocar, comprar, llevarse a su casa, regalárselo a la tía, a la novia, a los amigos. En fin, todavía hay una especie de devoción que no es lo mismo que dar un disco. Un disco, bueno, aquí está el USB con mi novela nueva. Pues sí, a ver cuándo tengo tiempo para verla. Pero yo creo que eso definitivamente va a ir corriendo el tiempo y van a seguir coexistiendo. ¿Cuánto? No lo sé, realmente no lo sé, no soy adivino, pero el libro impreso se guardará en bibliotecas especializadas. De hecho, por ejemplo, en México ya hay este tipo de lugares, en la Ciudadela, ahí están las bibliotecas de algunos de los más importantes escritores de México, para que volvamos nuevamente a ese culto hacia los libros impresos. Pero bueno, esto es realmente lo de menos, saber cuándo de pronto un instrumento tan eficaz a lo largo del tiempo como ha sido el libro, que además pues tiene una gran belleza, tiene que ver el diseño, el papel, la piel con la que está empastado. Yo la verdad es que añoro muchísimo aquellos libros bellísimos que me hacían al principio de mi vida como escritor, en donde los hacían con tela, donde los hacían realmente muy hermosos. Y ahora, bueno, son más sencillos, más elementales, pero sigue siendo un instrumento importantísimo. Creo que la pregunta es, ¿qué tanto subsiste o va a subsistir el libro? Una diseñadora, Victoria García Yoli, que trabaja en la revista Algarabía, ha escrito algo que me parece interesante. Dice ella: nos interrogamos por la caducidad del libro de papel. ¿De verdad ha llegado a su fin? Tal vez no. Humberto Eco afirma categórico en su libro Nadie acabará con los libros que no será así. Es la tecnología la que hoy por hoy se muestra como emblema de la caducidad. En muy pocos años la carrera digital se ha transformado enormemente y no cesa de hacerlo. Se hacen obsoletos formatos, aparatos, sistemas operativos, programas, máquinas, protocolos, archivos que una vez demandaron preciosas horas de trabajo, ya no se pueden abrir, están perdidos para siempre, han quedado encerrados en dispositivos caducos. Yo misma, dice la autora, he sufrido no una, ni dos, ni tres veces la misma tragedia. Puedo mencionar 2 tesis, algún número de la revista Algarabía, que se hizo y que por muchas razones difíciles de explicar, se perdió. No fue tan fácil reponer aquello que se había perdido. Yo tengo esa misma experiencia. Alguna vez por un virus, una novela mía se perdió, ¿sí? No di nunca más con ella y hubo necesidad de intentar reconstruirla. En cambio, en el papel, bueno, a menos que haya un incendio, tiene más posibilidades de conservarse. Pero hay algo que me parece importante. He escrito con insistencia que hasta hoy, por más que hablemos de supercomputadoras, el libro es la mejor herramienta para transmitir la cultura. De ello no me queda la menor duda. Es decir, es verdad que de pronto ya están haciendo en todas partes versiones digitales, están digitalizando bibliotecas. Creo que no sé qué tanto, no tengo datos a la mano de qué tantos libros llevemos ya, estén dentro del mundo digital, pero bueno, pues para allá es la tendencia. Sin embargo, eso no elimina al libro impreso. Creo yo que eso tendrá que seguir coexistiendo y bueno, pues buscaremos la manera. Recuerdo que hace muchos años Juan José Arreola, que era mi maestro de literatura, contó en plena clase, que la verdadera modernidad se daría en el momento en que uno pudiera escribir, dictarle, mejor dicho,
pudiera dictarle a una computadora el título de la novela y la novela seguiría siendo escrita por la computadora. Eso es imposible. Eso es imposible, sería maravilloso. Es como los discursos de los políticos mexicanos. Llaman a su secretario particular y le dice, a ver, por favor, Joaquín, hazme un discurso a la comunidad universitaria. Empieza, toma el dictado. Queridos colegas y compañeros de la universidad, hasta ahí, síguele. Pues no, eso no se puede hacer. El otro ahí sí va y se esfuerza y hace un pésimo discurso, pero en realidad es difícil que se dé porque las computadoras son lógicas. Sí, incluso se puede apreciar perfectamente el momento en que uno inventa, no se equivoca, inventa una palabra. A mí me ha tocado esa experiencia. Hace poco prologué para una editorial mexicana varios libros de James Joyce. Y Joyce jugó con las palabras, no le bastó digamos, el diccionario inglés, quiso recurrir a otros idiomas y a inventar palabras. En el momento que uno inventa una palabra, te la rechaza o te pone otra cosa. Entonces, si esto ocurre con una simple palabra, pues con una historia debe ser mucho más complicado. Creo que de todos modos la obra escrita se debe más al talento del escritor que al instrumento que nos permite hacer la novela, los cuentos, los poemas, las obras de teatro. Si piensen ustedes que hace en el siglo de oro español, por ejemplo, la más grande generación de escritores que el castellano ha producido, lo que se llama el siglo de oro, escribían con plumas de ganso, y escribieron obras extraordinarias que se han conservado. Llevamos 500, 600 años leyendo esas obras. Sí, yo no sé si autores muy afamados hoy en día que escribieron novelas de muy discutible calidad en una computadora y que están aparentemente muy bien, muy cuidaditas porque pusieron el corrector y ya les fue diciendo exactamente qué sí y qué no. Bueno, ¿qué tanto los vamos a leer dentro de 20 o 30 años? Sí, no es pues la herramienta, el instrumento, es el talento del escritor. Y ahora, ¿cuál es una de las ventajas que tiene la computadora, una tablet, el mismo celular? Que uno puede llevar libros, que uno puede bajar libros, sí, que los puede llevar de un lugar a otro sin estar soportando el peso, sin cargarlos. Entonces de pronto ahí llevo 5,000 libros y tengo para leer un rato. Es una gran ventaja. Sustituye lo que ahora las casas ya no tienen, espacio para poner, bueno, algunas sí lo tienen, sé de casas presidenciales que son descomunales, pero en términos generales ya no pensamos las casas con biblioteca. Es decir, la casa, podría decir la de ustedes, pero no es de ustedes, la mía, es muy grande, tiene 3 pisos y fue construida pensando en que fuera biblioteca. Es biblioteca, asimila, acumula, tengo allí guardados alrededor de unos entre 25 y 30 mil libros. Ya no caben, habrá que pensar en otra solución. Esto, bueno, hoy en día se soluciona pues fácilmente teniéndolos en USBs, teniéndolos en discos. Hay 1000 maneras de tener esa biblioteca y hasta más títulos, sí, en el mundo digital, pero no los inmediatos. Si yo quiero una novela de un autor reciente, Vargas Llosa, por ejemplo, que es muy exitoso, pues esa tengo que bajarla o comprarla impresa o bajarla, descargarla, pagando también. Esos no son libros que están, digamos, al alcance de cualquier persona, por buena o mala computadora que tenga. Yo creo que esto es algo importante de señalar. Aún ahora, cada vez que trato este tema con jóvenes,
tanto en mi universidad, Xochimilco, como en algunas otras, siempre hay preguntas o inquietudes respecto a la duración o las capacidades que tiene una computadora para hacer literatura. Hablando de literatura, la capacidad que tiene realmente no es mucha. Es decir, no nos puede ayudar gran cosa si no es para cambiar párrafos de uno a otro, pues este no me gusta aquí, en el capítulo 2 lo voy a pasar al 5. Todo eso que se podía hacer además con cualquier máquina mecánica, ahora se hace con una gran celeridad. Pero de cualquier forma, sí, lo que cuenta es el talento del escritor. Lo otro es simplemente un instrumento más, menos, pero bueno, pues no pensemos en que es superior. Nos va a ayudar, sí, pero definitivamente la obra de arte, la obra maestra, la gran novela, el gran poema, pues ese lo da el talento del escritor, del narrador. Borges no solo no vio en pantalla, no vio, pues estaba ciego desde muy pronto. Entonces, bueno, le leían. Y bueno, supongo que si él viviera, le tendrían que leer de la pantalla y sería bastante menos poético, por decirlo de alguna manera. Pero creo yo, en términos generales, que sí debemos promover todo este mundo de nuevas tecnologías sin dejar de lado el cuidado del libro. Voy a una cosa muy concreta porque también coincide con esta presentación que estamos haciendo en Azcapotzalco. Estamos anunciando ya la tercera edición del premio Inc. UAM Xochimilco de novela digital. Ese es otro caso interesante. Es decir, hay un premio en efectivo que no es desdeñable y nosotros, al crear este proyecto, que es una idea de la editorial Inc., de Ana Lilia Cepeda y de Diego Echeverría, una empresa muy exitosa, con un montón ya de libros en el mundo virtual, se pensó en que tendría un alcance extraordinario. De hecho, sí, lo tiene. Si la convocatoria dice, esta convocatoria es para todos aquellos que escriban y hablen español, por lo menos que lo hablen porque le pueden dictar. Hay poco más de 500 millones de hispanohablantes en todo el mundo. Entonces se supone que de esos 500 millones, pues muchos deben escribir o tener deseos de escribir. Yo conozco a muy poca gente que me diga, no, yo no quiero escribir. Siempre hay alguien que quiere hacer sus memorias, una novela, un cuento, un poema a la novia, a su mamá, a su tía, a quien sea, pero siempre hay el deseo de escribir una carta, y eso podemos verlo también en internet, en las redes sociales. Las redes sociales por lo pronto son para la alcahuetería. Es decir, yo en Facebook he conocido muchachas maravillosas, y fuera de eso, pues no veo para qué más me pueda ser de gran utilidad. Esto es algo interesante, yo subo diariamente mis artículos, ¿sí? O sea, tienen los lectores que les da el periódico donde aparecen, que son Crónica y Excelsior, y luego los pongo en mi Facebook, donde tengo alrededor de 40,000 seguidores, no sé si decir seguidores o amigos, que suena peor porque de pronto algo no les gusta, rompen la amistad y te insultan espantosamente. Bueno, lo subo, y si les gusta, por ejemplo, una minificción, 2 días a la semana subo minificciones, cuentos muy breves, diseñaditos bonitos para que a la gente le traiga la atención, porque sí es un mundo visual. Entonces, si tú le pones el artículo solo, te lo leen con dificultades o lo leen mal, que esto también es muy frecuente. Entonces te contestan cualquier cantidad de necedades que bueno, ni responder, ni cómo responder. Entonces, esos cuentitos que, por ejemplo, que son juguetones, que son
pícaros, que son a veces eróticos, etcétera, etcétera, tienen infinidad de likes y lo comparten y lo comparten y lo comparten. Tengo 1 o 2 que ya llevan más de 30,000. Entonces eso me hizo pensar que yo tenía un público lector extraordinario. Si me siguen de esa manera en Facebook, en Twitter, por ejemplo, quiere decir que tengo yo un potencial extraordinario para llenar cualquier sala en el país. Bueno, estuve hace poco en Bellas Artes, se llenó bien, pues, hubo gente que se quedó afuera, pero eso fue por la publicidad tradicional que se hizo. Sí, aparecieron inserciones pagadas en los medios, en los periódicos, principalmente, apareció en radio, yo mismo lo escribí en algún periódico, y entonces llegó mucha gente, pero al poco tiempo, justo lo recuerdo porque es el día que muere José Emilio Pacheco, me hacen a mí un homenaje en la Feria del Libro de Minería, y en ese mismo momento me dicen, oye René, te vamos a cambiar de día porque vamos a conmemorar la muerte de José Emilio Pacheco. Como buen amigo mío, yo no tuve ningún reparo en darle la sala mayor, la sala principal, que era donde me tocaba a mí exponer. Bueno, faltaban 2 días para eso. No hay bronca, pues ahorita lo pongo en Facebook y lo pongo en Twitter, y de inmediato llegan los miles y miles de seguidores que tengo. No importa, lo van a leer en este momento, y en efecto, lo puse y empezaron a llenarse de manitas, y sí, yes, va, perfecto, René, siempre trabajando, qué maravilla, te veo allí, mi vida. Bueno, hubo comentarios y un montón yo dije, va a ser un éxito extraordinario. Y claro, el recinto que me dieron, finalmente en la Feria de Minería, era un recinto muy pequeño, realmente muy pequeño, y entré y dije, no, yo soy taquillero, yo lleno. He llenado lugares como la Sala Torres Bodet en un lado de Chapultepec, en Antropología, en el Museo de Antropología. La he llenado completamente. Bueno, pues había 7, 8 gentes, ya estaban 2 alumnos míos, un exmaestro que venía a despedirse de mí porque ya estaba muy ancianito. Dije, las redes no las puedo tomar en serio, realmente no las puedo tomar en serio. Depende de muchas cosas para que realmente puedas moverte exitosamente por ellas. Sí, a mí me ha costado mucho esfuerzo y mucha, digamos, inversión de tiempo trabajando en las redes sociales. Entonces, contesto uno por uno. Me han pasado cosas inauditas. Como el día de mi cumpleaños. Cuando desperté, como cuento de Monterroso, ahí estaba el dragón, el monstruo. Estaba lleno, eran no cientos, eran miles. Era la primera vez que yo recibía tantas felicitaciones como esa vez, porque lo habían anunciado en los periódicos. Hoy es el cumpleaños del escritor mexicano René Vélez Fávila. Y sale también, como ustedes bien lo saben, pues ustedes son gente que tiene contacto constante con este tipo de redes, aparecía, hoy es cumpleaños de fulano y de René Vélez Fávila. Bueno, empecé a contestar uno por uno, ingenuo de mí, porque dije, si no les contesto, van a sentirse mal, van a decir, René es un patán, un grosero, un maleducado. Entonces empecé a contestar uno por uno, pero como pensé que algunos podían ser amigos, hermanos, familiares, esposos, a todos les puse algo distinto. Muchas gracias, querida Elenita, por tu felicitación, abrazos. Al otro le puse otra cosa. No repetí una sola de las 1,000 y pico o 2,000 y pico de felicitaciones. Cuando terminé, eran las 12:30 de la noche, había pasado mi cumpleaños y yo estaba sobrio. Esto es lo peor que me ha pasado
Y claro, cuando lo conté y alguien me dijo, creo que fue Bernardo Ruiz, me dijo, no, eso no se hace. Tú espérate a que todos te manden felicitar y les contestas, gracias a todos, queridos amigos, su generosidad sin límite, y es lo que hago ahora. Pero en efecto han disminuido el número de felicitaciones. Entonces ha habido un gran esfuerzo. Bueno, retomemos el caso de la novela digital que promueven Inc. y la UAM Xochimilco. Este proyecto lo lanzamos hace 3 años, es desde luego una iniciativa de Inc., que Xochimilco colaboró intensamente, que promovemos y ya hemos hecho creo que 3, ya no me acuerdo, creo que esta es la tercera, 2 entregas. Una vez el primero, sí, porque en la primera edición ganó un muchacho mexicano y en la segunda un muchacho español. Pero piensen ustedes, ¿sí?, en que las redes tienen infinitas posibilidades, ¿no? Y que si hay más de 500 millones de hispanohablantes, debe haber por lo menos medio millón, 1 millón de gente que quiere escribir, que quiera ganarse un dinero, porque es en dólares además, si no atraes a los chinos, ni a los japoneses, ni a nadie, ni a los mexicanos. Entonces, va a ser un éxito extraordinario. Lo fue realmente, porque además los jurados trabajamos usando las nuevas tecnologías, ¿verdad? Un jurado estaba en Buenos Aires, otro estaba en España, otro estaba en Veracruz, y así nos fuimos sesionando. Evita uno costos, en efecto, evita uno costos, y llegamos a una conclusión, debe ganar esta, en el otro debe ganar esta otra, pero lo que me llama la atención es que en la primera edición de este premio de novela digital hubo un poco menos de 300 personas. Realmente es un número pequeño, dada la magnitud que estoy citando. Y en el segundo hubo todavía menos. Es decir, hay que pensar cómo vamos a promover a escala universal para que los hispanohablantes de todo el mundo se percaten de que hay un concurso de novela, es decir, que vale la pena participar. Los jurados todos son escritores de excelente reputación, con prestigio. La universidad es la UAM Xochimilco, y desde luego la empresa Inc. es una empresa muy seria que viene trabajando además con Amazon, con infinidad de distribuidoras de libros digitales. Entonces, estas son las cosas que me siguen a mí preocupando, por eso no tengo tantísima fe en las nuevas tecnologías. Realmente me parece que sí vamos a ir poco a poco avanzando, pero eso poco a poco significa que vamos a seguir queriendo el libro impreso. Sí, ahora, hace unos días fui jurado en una licenciatura en una universidad privada. Es raro, yo no suelo ir a universidades privadas, pero fui porque había sido alumno mío el muchacho que se iba a titular para un doctorado, y bueno, pues me topé con que todo era, en efecto, todo aquello él presentó en PowerPoint, que a mí la verdad es que es una especie de karaoke. Es decir, cada vez que algún alumno me dice, voy a presentar mi tesis en PowerPoint, y te lee lo mismo que estás leyendo en la pantalla, le digo, oye, no, eso es nada más para que tú te orientes y vayas ampliando la explicación, porque pues, ya la leí, yo la dirigí, y todavía tengo que soplarme tu lectura completa. Un día lo hice porque me atonté, y fueron 3 horas mientras la muchacha aquella terminaba de leer y lo mismo que estaba en la pantalla. Entonces, como ven, no creo que esto sea milagroso. Ahora, ¿qué ocurrió con el que gana el premio de novela digital Inc., UAM Xochimilco? Viene a México, recibe su premio, descubre que es una ciudad maravillosa, que el tequila es espléndido,
que el mezcal es inimitable, por más que los japoneses quieran copiarlo. Las fórmulas secretas son nuestras. Y fuera de eso, el tipo se veía feliz, joven, bien parecido, exitoso. Bueno, ya lo regresamos para España, ya váyase, ya nos hartó. Y ahora pide que libros le hagan una edición impresa. ¿Cómo ven esta petición? Sí, es exactamente lo mismo que oigo yo cada vez que algún amigo, un escritor, un novelista viene a pedirme que yo le edite el libro, lo dictamino, lo mando dictaminar con el comité editorial y me dicen, sí, está bien, hay que publicarlo, pero no hay dinero. No hay dinero porque realmente es poco lo que invierte la universidad pública en cultura, realmente poco. De las tres actividades sustantivas, la docencia, la investigación y la cultura, el patito feo es la cultura. Entonces, bueno, pues se le ofrece hacer una edición digital, no, se van. Entonces es una forma que tengo hasta como para espantarlos, ¿no? Claro, tu novela es extraordinaria, mano. Te voy a hacer una edición digital sensacional, la van a leer en todas partes del mundo. Pero el otro no quiere la edición digital, lo quiere en papelito. Ya sé, los ecologistas están felices porque dicen, ya no están destruyendo más árboles. Aunque a juzgar por el gobierno de la Ciudad de México, tiran árboles que da gusto y no es con motivos culturales. Es por la necesidad que tiene su majestad el automóvil de moverse impunemente por una ciudad en donde ya no caben más. Entonces, bueno, quiero terminar señalando algunas cosas de este tema, en donde yo mismo pues he tomado la decisión de no tomar partido ni por lo digital ni por lo impreso. Me espero, ya no me queda mucho de vida, así es de que no me preocupa tanto saber quién va a vencer a la larga. Pero yo creo que definitivamente no hay nada más hermoso que un libro impreso. Esto es algo que realmente lo creo, no por razones sentimentales, no porque me haya educado leyendo libros, no porque tenga una biblioteca con X número de volúmenes, sino porque creo que en términos generales hay una especie de devoción que se ha ido generando a lo largo de los años, de los siglos, por el libro impreso. ¿Quieren ustedes comprar un libro, supongamos de Hemingway, primera edición, firmada por Hemingway? Les puedo dar el precio porque ya intenté comprarlo yo en Nueva York para un museo del escritor que tengo. $47,000. $47,000. Es decir, hoy en día, así como la pintura cuesta fortunas, también los libros valiosos, bellos, de arte, firmados, que pertenecieron a alguien, también tienen un valor infinitamente superior. En México quizás todavía no hayamos llegado a ese punto, aunque ya está llegando. Hace poco vi un letrero que decía alguien que estaba buscando una primera edición de 100 años de soledad, firmada desde luego por el propio Gabriel García Márquez, y ofrecía una cantidad notable de dinero. Entonces yo creo que entre lo romántico y lo que se hace ya también negocio, pues el libro va a seguir existiendo y coexistiendo con todas las cosas que se pueden ustedes imaginar. En todo caso, podemos decir que el libro se cambió de ropa, así como empecé al principio, ha pasado por distintos ropajes y ahora tiene uno, bueno, pues más o menos entre metal, plástico, hulito, etcétera, etcétera, en donde aquí está la novela y te vas a quedar ciego en menos tiempo del que tú supones realmente. Yo soy un lector real, pues sí, leo muchísimo diariamente. He ido perdiendo la vista aceleradamente, sí, lo normal hasta que aparecieron estos aparatos, pero ahora he ido perdiendo la vista aceleradamente, mucho más.
Entonces cada rato tengo que ir al oculista y digo, oiga, no veo, pues abra los ojos. No, me refiero a que ya los tengo. Pues es normal, las pantallas, esto y lo otro, aunque te digan que no y que les pongas tal cosa y te pongas gotitas y parpadees, realmente sí hay problemas que no sabemos exactamente qué vamos a tener también con las nuevas tecnologías. En cambio, con el libro, pues tienes hasta la utilidad de que si tienes un hijo enano, lo pones en la silla y se puede ya sentar, alcanza la mesa. Es decir, no solo tiene virtudes culturales, sino también tiene virtudes pues, de esa índole. Yo no quiero más que terminar esta plática diciéndoles algo que me parece a mí francamente elemental. No se trata de decir viva el libro digital, muera el libro impreso. Yo creo que cada uno tiene su lugar y si sabemos dárselo, de ambos sacaremos un enorme provecho. Leer es lo fundamental. Si alguien quiere escribir, no lo podrá hacer si no es un buen lector. Y estoy pensando en cualquier cosa que se les ocurra. Las redes mismas han propiciado ciertos géneros literarios y les han impulsado hacia el éxito. La minificción, el brevicuento, el nanocuento, como le quieran llamar, nosotros le decimos, creo que brevicuento, mini relato. En los argentinos usan más minificción. ¿Por qué está tan de moda? Porque tiene las pocas palabras que se requieren para que lo leas fácilmente. No necesita, la novela pues sí te resulta complicada. No vas a poner en internet La guerra y la paz de León Tolstoy, pero si pones un cuento pequeño de Kafka o de Borges, por ejemplo, pues todo el mundo te lo va a leer. Entonces hay un éxito extraordinario, hay blogs, hay páginas web, hay una cantidad de materiales, o quien de plano sube su libro en espera de que alguien, gratuitamente desde luego, en espera de que alguien lo baje y lo lea. Esto realmente es muy difícil. Se necesita también ir pensando en una mercadotecnia adecuada para el libro digital. Para el libro impreso ya la conocemos, pero lo otro todavía es más complejo y tenemos que resolver ese problema. Entonces, bueno, pues no se hagan líos, ¿verdad? No tengan dificultades. ¿Qué importa si va a durar más o menos el libro impreso? Si le va a propinar un knockout técnico el libro digital al impreso. Lo que importa es que ustedes lean lo más que puedan, porque eso es el gran elemento para sus respectivas formaciones y para tener, suena casi un concepto neoliberal, pero para tener éxito en la vida. Muchas gracias.